Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Bienvenidos a un programa más de Planeta Roma Podcast. Hoy, viernes 12 de abril, hora 4:14 de la tarde, horario de La Habana, de Miami. Sumamos 6 horas más, llegamos como siempre yo hasta el viejo continente, Roma, España, donde está nuestro querido Santi Boys. Y estamos grabando el episodio número 241, algunos pocos días después del post partido de ese derbi que estuvo por acá Santi llevando los hilos de este episodio, porque por cuestiones de tiempo, para llevarlo la inmediatez y mantener el momentum que como está tratando de hacer el equipo, nosotros también. Y nada, aquí está un nuevo episodio. Yo vuelvo por acá. Un gran saludo a JD, como lo quiero llamar, porque pensé que era JJ en algún momento, pensé que era JJ, pero no, ya con JJ el malo. Ahora tenemos a JD, como lo ve a Juan Diego, nuestro querido Juan Diego. Así que nada, vuelvo por acá y vamos a hablar en una nota muy positiva de lo sucedido este jueves en el primer round de esta eliminatoria de los cuartos de final de la Europa League, el Milan-Roma, que se jugó en San Siro. Y como estamos hablando en jerga un poco boxística o de deportes de combate, el round 1 se tiñe de Giallo Rossi, y como dice el título del episodio, jab de derecha. Con este jab de derecha propinado por Daniele De Rossi a Stefano Pioli y su Milan, vamos a comenzar. Así que sin más dilación, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Manténganse conectados con sus dispositivos, su teléfono móvil o por donde sea que nos estén escuchando a este su episodio número 241 de Planeta Roma Podcast, donde estaremos analizando profundamente este Milan-Roma de la Europa League. Así que sin más, pausa y volvemos. Santi Boys, bienvenido de vuelta, mi estimado amigo. Feliz viernes, feliz semana inmejorable a nivel de fútbol, ¿no? Y un placer tenerte por acá, amigo mío. Sí, es David, encantado de estar de nuevo charlando contigo. Una semana en clave giallorosa difícilmente superable, y que creo que hace apenas 7 o 8 días todos hubiéramos firmado con los ojos cerrados cosechar 2 victorias independientemente del resultado que hemos obtenido en ellas, que evidentemente ha sido corto, pero que yo mencionaba en Twitter que, teniendo en cuenta el escenario y la envergadura del rival, esto lo hacía respecto a la eliminatoria de UEFA Europa League, el partido de ida, pero creo que es estar probable también al partido del pasado sábado. Creo que ante esa situación, o analizando esto mismo que comento, son dos grandísimas victorias. Sin duda, yo creo que los marcadores, por decirlo correctamente, los marcadores, como tú decías, son cortos, pudieron ser más en ambos casos, pero al final lo que cuenta en un caso los 3 puntos y en otros abrir la eliminatoria ganando. Pero bueno, vamos de lleno a hablar de este Milan-Roma, un partido que en la previa sorprendió, nos tenía un poco nerviosos, porque al final es un rival que no les ganábamos hace bastante tiempo. De hecho, es un rival que a domicilio nos cuesta bastante, y había ciertas dudas, sobre todo porque era un partido complicado para Daniele, para el equipo, para este nuevo proceso que estamos viviendo,
ya quizás no tan nuevo porque las cosas en el fútbol envejecen rápido. No me acuerdo quién era un entrenador, hace no mucho decía que el fútbol es un tren bala que va muy rápido y muy pocas paradas realmente. Ya han pasado bastantes días desde aquel 16 de enero cuando Daniel De Rossi asumió el cargo. Ya estamos a casi 16 de abril celebrando otro cumplemes más. Lo cierto es que era un partido importante, una prueba importante ante un equipo que viene muy bien. El 2024 lo habíamos hablado en la previa, sobre todo la que hicimos ayer en vivo, unos minutillos estuvimos en vivo en nuestros canales de YouTube y Twitch, pueden repasar la previa si no la pudieron escuchar en vivo, con Sam, hablando un poquito del partido y tal, y sorprendía el 11, ¿no? Yo creo que hay que partir del 11, Santi, sorprendía sobre todo por la inclusión de Chris Smalling. Y la sorpresa no viene tanto por Smalling en sí mismo, en el futbolista, porque sabemos las cualidades que tiene Smalling. Y justo hace un año exactamente, estábamos acá esperando la renovación. Y además de esperar la renovación, estábamos esperando y diciendo que era una Roma con Smalling, una Roma sin Smalling, que si se iba Smalling, estaba el rumor del Inter. En definitivas cuentas, renovó, se quedó, pero nadie pensó que unos meses después iba a pasar lo que pasó, ¿no? Fue que empezando la temporada y justamente contra el Milan en el Olímpico comenzó un ciclo que, como él dice, una de las temporadas más difíciles de su vida a nivel de lesiones porque ha jugado poquísimo. Volvía Smalling a la titularidad, lo hacía con Mancini en esa mancuerna de centrales, el resto 2 líneas de 4, Shelly, Smalling, Mancini y Spinazzola, que reemplazaba a Angelino con referencia al partido del derby, Lorenzo Pellegrini, Leandro Paredes, Brian Cristante, Stefan El Shaarawy, cambiando de posición, que esta es la novedad más grande que propuso el 11 de Daniele De Rossi. Paulo Dybala y Romelu Lukaku era el 11 Santi, que sorprende sobre todo por Smalling y por el cambio del Shaarawy. Antes de entrar en las cuestiones técnico-tácticas, ¿te sorprendió lo de Smalling? ¿Tenías temor en la previa con Smalling, que era el cambio más relativo? Y esperabas todo, yo creo que el cambio de Spinazzola era un poco esperado, aunque me sorprendió un poco, sobre todo porque Angelino hizo un gran derbi. Pues David, creo que haces muy bien en recordar todo el pasado reciente de Chris Smalling con la Roma, porque como bien has apuntado, justo hace una temporada nosotros entendíamos que era un jugador estructural para el equipo, que sin él no se podía sostener, y sin embargo, pues el tiempo es muy caprichoso, todo pasa muy rápido y tenemos motivos suficientes como para creer que esto no era así, que a día de hoy no es así y que tampoco nos importaría vivir sin Smalling porque lo hemos venido haciendo desde el mes de agosto hasta ahora. Sin embargo, su inclusión yo me la podía esperar, pero siempre la asociaba a una defensa de 3, en una defensa de 2, que en la Roma, pese a que no ha sido habitual, obviamente en la carrera de Smalling sí que ha sido predominante en el United, esta formación o esta peculiaridad táctica, y creo que obedece plenamente a un duelo aéreo que pudiera mantener con Olivier Giroud, en el cual creo que Smalling salió ganando a todas luces. Sin duda, hay que recordar también, como decía Santi, al final Smalling llega a la Roma en un esquema de una línea de 4 con Paulo Fonseca, que después muta, un poco como le pasó a Mourinho. No recuerdo las fechas exactas, pero sí sé que fue en algún punto... no estoy seguro ahora. Pues te hablo de memoria, David, pero creo recordar que cambió a línea de 3 en los últimos 10-12 partidos de la temporada. Creo, Sí, porque estaba pensando, te iba a decir octubre-noviembre, pero no, porque en octubre-noviembre estuvimos en San Siro, un empate con el Milan 0-0, donde Smalling hizo un gran partido, donde Mirante casi se autoflagela, bueno, de hecho se autoflageló, pero pudo resolver. Después terminamos el año jugando con aquella Fiorentina, donde terminamos con un buen resultado, terminamos el año arriba, pero todavía estábamos con línea de 4. Fue ya casi cerca del final de temporada donde Fonseca decide hacer esa mutación a línea de 3, pero Smalling ese inicio de temporada o de su andadura en la Roma lo hace con línea de 4, y de hecho al final de esa temporada
es incluido por la Lega Serie A en el 11 de gala de la temporada junto a Stefan de Vrij, si mal no recuerdo, o Milan Skriniar. Por lo tanto, la aptitud y las cualidades para jugar en una línea de 4 la tiene, pero como decía antes al inicio, el fútbol va tan rápido que eso fue hace una vida, tanto como también llegaba sin jugar 90 minutos en un partido tan exigente, en un escenario tan exigente. Yo creo que esta era la pega que le podíamos poner de inicio a la elección de Smalling. Sí, David, pero yo creo que el resultado final es satisfactorio, ¿no? Todo viene muy enmascarado por el resultado, pero insisto en que en ese duelo particular con el francés, con el ariete francés del Milan, creo que sale victorioso el inglés, en nuestro caso, nuestro defensor, y que bueno, aquí yo creo que encontramos, ya profundizando un poco de forma general en ese patrón táctico, David, encontramos una de las ya habituales probaturas de Daniele De Rossi. Las 4 anteriores, yo hablo de memoria, Fiorentina, Frosinone, quiero recordar también Torino, no acaban de salir bien, y sin embargo esta sale a las mil maravillas. Tú mencionabas ya el matiz táctico que realmente se convierte en relevante en el encuentro, que es el de Stefan El Shaarawy por la banda derecha. En la previa le preguntan a Daniele De Rossi, en la mesa de prensa, la habitual mesa de prensa, la que pueden leer en nuestra web o la pueden ver si dominan el italiano directamente desde el canal de YouTube del club. Le preguntaban, una de las preguntas, Santi, era, creo que era Daniele Lo Mónaco, director y editor jefe del diario El Romanista, un reconocido diario, le preguntaba que cuántas horas de sueño le había quitado la cadena de izquierda de la Roma, del Milan, perdón, haciendo referencia a Lucas, estás pensando en Teo Hernández. Teo Hernández y Rafael Leao, y finalmente él da una respuesta muy política, que sí, que eran jugadores muy importantes, que fueron evidentemente 2 jugadores claves para la consecución del título en su momento del Scudetto con el Milan, que han sido los líderes del proyecto, jugadores muy técnicos, tal y tal. Le preguntaron sobre Dybala en ese costado, él dijo, Dybala es un jugador que tiene ciertas cualidades, también le mandó un pequeño dardo ahí para propios y extraños, y un poco más. Luego comienza el partido y la novedad, yo dije, bueno, yo pensé incluso, Santi, cuando lo vi por la derecha, bueno, va a salir, algo le pasa al Shaarawy que se ha llegado al costado derecho y va a salir y ya tenemos aquí el primer problema. Pero no, arrancó el partido por el costado derecho, ahí estuvo, y fue sorpresa para todos, porque estaba Angelo Mangiante, que siempre lo cito, periodista de Sky Sport, del cargado de seguir a la Roma, y decía que ayer pudo encontrar un link pirata, no a la piratería, pero sí para mí, porque si no me quedo sin nada, y decía Mangiante desde la línea de ahí de donde estaban los entrenadores para Sky Sport, que Pioli no paraba de dar instrucciones a sus jugadores porque le había movido el tablero Daniele con ese cambio, el Shaarawy por derecha, con Celik, Cristante que sí que no, y con centralizando las posiciones de Lukaku y Dybala, sobre todo Lukaku, que se dejaba caer un poco de izquierda hacia el centro, y Dybala, que se movía libre por todo el frente de ataque. Yo creo que esta es la movida maestra de Daniele De Rossi. Sí, absolutamente. Se habla mucho del partido que tú comentas de Teo Hernández y de Rafa Leao, y yo creo que debemos, no por interés, sino por realidad, decantar la balanza a una idea táctica, un plan de partido llevado a la perfección por los jugadores, pero maravillosamente ideado por Daniele De Rossi y su staff técnico, en el cual nuestros jugadores salen ganando. Sin querer ir muy lejos, el fin de semana pasado, después del encuentro contra la Lazio, yo te propongo qué jugadores lanzar como posibles MVPs del encuentro para nuestros Patreons, y yo te hago un comentario en el cual te digo, oye, Celik, la segunda parte me ha gustado, ¿no? Y tú estuviste a punto de enviarme, a la zona Faccio, de la que nosotros hablábamos no hace tanto tiempo, de forma recurrente, y sin embargo, cuando finalizó este partido tú me dijiste, oye,
tener en cuenta a Celik como posible MVP, ¿no? Y esto nace de algo, yo te dije, bueno, no lo acabo de tener en cuenta porque creo que ofensivamente tiene aportaciones calamitosas, pero defensivamente es cierto que rayó un buen nivel, el jugador con más despejes de la Roma, ¿vale? Y rayó un muy buen nivel defensivamente, y creo que Shaarawy hace exactamente lo mismo. Final del partido, momento en el que el Milan achucha un poquito más a la Roma, y vemos cómo el Shaarawy completa los 90 minutos y lo hace con vigilancias defensivas muy muy solventes. En todo momento esa ayuda del extremo sobre el lateral para hacer un 2 contra 1, incluso con los dos centrocampistas, y aquí ya cito a Cristante y a Paredes, fue fundamental para el devenir del encuentro y para que la Roma, pese a que las estadísticas puedan hacer intuir que el Milan sí que tuvo en su poder el empatar incluso el encuentro, yo debo decir que hoy he podido ver podcasts, audios, vídeos directos de aficionados milanistas, en los cuales ellos mismos catalogaban que un posible gol de Olivier Giroud en esa última ocasión que tiene y manda al travesaño diera con un empate del Milan. El empate sería injusto incluso para ellos, algo que habla muy a las claras de cómo realmente el planteamiento de Daniele De Rossi pasó muy por encima del de Stefano Pioli. Y para mí solo esto tiene una pequeña pega, y es que hemos gastado una bala que nos ha funcionado muy bien en este partido de ida, y me genera muchísima expectativa saber cómo Pioli lo va a resolver, porque entiendo que deben tener la capacidad de resolver, y cómo va a ser capaz la Roma de volverle nuevamente ese golpe táctico como ha hecho en San Siro, que nos ha salido a las mil maravillas. No sé si es para ti, pero David, creo que estamos ante el mejor planteamiento táctico de Daniele De Rossi desde que es entrenador de la Roma. Probablemente, y no es que los anteriores hayan sido malos, y él mismo lo decía, sobre todo hablando de la actitud y el enfoque, porque es muy importante. O sea, sí es importante el trabajo táctico de Daniele, que él reconocía a su staff y hablaba muy bien de su staff, del estudio, de la preparación, del entendimiento, el conocimiento de las virtudes y los defectos del rival, la intensidad, las atenciones que, como tú decías, defensiva, porque recuerdo una jugada de Celik donde él tenía el espacio para correr hacia adelante, pero ve que Leao da 2 pasos hacia el frente y decide no correr y pegarse un poco más a la banda. Yo creo que no quiero ser injusto con Castro porque no estaba en el partido, pero yo estoy seguro de que Castro no lo hubiera notado y se hubiera ido al galope y salve se queda. No, o sea, tengo pocas dudas de ello. Pero esos ciertos detalles, el trabajo del Shaarawy, o sea, el área que cubre Stefan El Shaarawy del campo, porque no fue que solo el Shaarawy se dedicó con Celik a ayudar en defensa, sino las transiciones, no sé si tú tendrás el dato, pero las transiciones del Shaarawy fueron no pocas, quizás demasiadas en un punto que alguna falló, pero el trabajo del Shaarawy en el campo fue increíble, y eso lo repitió Dybala, lo repitió Lukaku, lo repitió Paredes, lo repitió Mancini. El partido de Pellegrini es muy bueno, el partido de Cristante es buenísimo, el partido de Spinazzola también, de Mancho, Svilar, ni hablar. Yo creo que los 11 jugadores hicieron un gran trabajo, sobre todo desde la intensidad y cómo a ir al partido. Ahora, pensando un poco en lo que se viene, Santi, y yo creo que, o sea, vamos a seguir hablando del partido, pero para responderte esto un poco, ¿no? Para ir en el dame que te pego de preguntas y respuestas. Es interesante esto que tú planteas. ¿Qué va a hacer De Rossi? ¿Qué va a hacer Pioli? Pero hay algo que cambia, y lo decía De Rossi en el postpartido. Cuando uno juega una eliminatoria y empieza jugando en casa, siempre piensa que ese partido va a terminar con un resultado positivo y lo va a terminar ganando para plantear de vuelta de una manera diferente. A Pioli le comen la tostada, sale perdiendo y ahora tiene que ir a jugar en un estadio que no va a ser fácil, que va a estar lleno como siempre hasta la bandera, y tiene que tener mucho cuidado a la hora de interpretar el partido, porque la Roma se vio muy cómoda jugando a la contra con varias oportunidades y un gol, repitiendo las intensidades de la primera media hora. Que el partido en general fue intenso, la Roma lo hizo intenso, pero la primera hora fue bastante intensa, con bastante ritmo,
sobre todo con el balón en los pies, le cae un gol en los primeros 10-15 minutos y el pico que tiene que subir el Milan va a ser muy complicado. O sea, tiene que hacer prácticamente el partido perfecto. El Milan tiene las cualidades para hacerlo, pero a mí, desde la impresión que me dio, o sea, entre desatenciones, Pioli que no sabía qué hacer para resolver el problema, y jugadores de entre, no sé, como, no sé si sosos, si desganados, desmotivados, no sé cómo explicarlo porque no conozco al Milan a profundidad ni interioridades, pero el partido de Leao, el partido de Teo, el partido de Benacer, incluso el partido de Pulisic, lo que me transmite a mí es desgano, sin querer, bueno, sin conocerlo en profundidad, pero tiene que hacer un trabajo muy importante Pioli si quiere darle vuelta a esto y con mucho cuidado plantear Pioli. O sea, tiene que sacar el mejor Pioli, la mejor versión de Pioli para cambiar esto. Sí, absolutamente. Y además, no solo la mejor versión de Pioli, sino la mejor versión de varios jugadores. Insisto en que la situación de Rafa Leao y de Teo Hernández, dos jugadores capitales para el equipo rosonero, no solo depende de ellos y de su entrenador, sino también de lo que planteó la Roma. Vuelvo a hacer esa mención porque creo que nos la debemos. Y creo que se la merecen tanto nuestros jugadores como nuestro entrenador. En ese sentido, es difícil saber cuál puede ser el movimiento de Pioli y si realmente nuestro staff técnico es capaz de intuirlo, adivinarlo y anticiparse a él, ¿no? Muy probablemente piense que no le van a volver a sorprender, que lo que no puede permitirse Pioli es que en el caso de Rossi vuelve a mostrar el mismo planteamiento táctico de inicio, que no le pueda no estar preparado para ello. Ahora le ha sorprendido la ubicación de Stefan El Shaarawy, pero no puede pasarle esto en una segunda ocasión, con lo que debe contar que de inicio el planteamiento de la Roma pueda ser perfectamente el mismo que en este partido de ida. En esa situación, el protagonismo que le resta al costado izquierdo se lo debe ganar al derecho. Y realmente el Milan lo llegó a hacer. Si tenemos en cuenta las zonas de influencia de ataque de los dos equipos, pero ahora estamos hablando realmente del Milan, ¿vale? El Milan esencialmente durante todo el encuentro ataca de forma mayoritaria por el costado derecho. ¿Vale? Si pensamos en un partido completo, en torno al 45% de sus acciones ofensivas van por dicho costado. Si nos vamos a la primera parte y a la segunda parte, el porcentaje es bastante similar. Pero es que si nos vamos a pensar cuánto tiempo se juega en cada parte del campo, del terreno de juego, la inmensa mayoría, si pensamos en un partido completo, tenemos prácticamente el 50% del tiempo del encuentro disputado en el tercio del centro del campo, ¿no? La Roma jugó con un bloque medio la gran parte del partido y ya ahí se ve. La mayoría de las veces, si esta división temporal la hacemos cada 15 minutos, nos encontramos en un inicio del encuentro en el que se juega un 50%, como decía antes, también en términos globales, del tiempo en la zona medular, pero el 25 y el 25 restante, es decir, 25 más 25, 50, lo que nos falta, repartido de forma equitativa en ambos costados, en las dos áreas que defienden los dos equipos. Esto, poco a poco, hay un pequeño trasvase al costado de la Roma o al centro, ¿vale? Y el Milan empieza a vivir en torno a un 25% de ese tiempo en su área. Poquito, el que menos. Pero si esto nos lo llevamos al último cuarto de hora de tiempo, por primera vez en el encuentro, en ese momento, se supera el tiempo de juego jugado en el tercio del campo que depende de la Roma respecto al de la zona medular. Creo que me estoy explicando bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Para mí el mayor cambio de Pioli es la entrada de dos jugadores, una de Yacine Adli y de Samu Chukwueze. Creo que los dos le dan una versatilidad y le dan una velocidad al juego del Milan diferente, sobre todo el nigeriano. Y aquí es donde empiezan a pesar muchísimo más esas llegadas del Milan, donde se desvirtúa y se desbalancea el peso del encuentro sobre la meta
de Svilar, que luego ya hablaremos sobre la tipología de los lanzamientos que recibe Svilar, lo pondremos también en valor, pero lo que quiero decir con todo esto, con el desarrollo de esos y el aporte de los datos, David, es que si repite el planteamiento Daniele De Rossi, lo que debe hacer Stefano Pioli es estar preparado para realmente generarse el juego por la derecha que le dé frutos de marcar un gol o de las suficientes oportunidades para marcar varios goles, no uno, porque uno ya las has fallado, que ha sido la de Giroud, y varias de esas vas a tener durante un encuentro. Creer que vas a tener una, la vas a meter y eso te va a aportar el pase es jugártela demasiado. Esto no suele suceder. Siempre hay 2 o 3 ocasiones muy claras que fallas y necesitas un grueso mayor de generación de peligro. Totalmente de acuerdo. Y un Stefano Pioli, Santi, que no sé si pudiste ver las declaraciones, si has tenido tiempo de repasarlas, no solo leerlas, sino verlas. Hace falta verlas para ponerlas en contexto y ver o sea, lo que transmite corporalmente Stefano Pioli cuando lo entrevistan en el postpartido y en la mesa de prensa. Y a mí la sensación que me da es que está molesto que un entrenador tan joven como Daniele De Rossi le comiera la tostada, porque no fue capaz de darle un crédito a la Roma, decir, oye, mira, el rival fue mejor. ¿Te sorprendió el movimiento del Shaarawy? No, para nada, no me sorprendió. El problema es que yo hice tal y cual. No sé qué. Y después se puso a quejarse del árbitro cuando él había dicho en 2 o 3 partidos, cuando Mourinho, sabemos cómo se ponía con los árbitros, él dijo que nunca en su vida iba a hablar de los árbitros. Termina diciendo que si no tenía suerte con Turpin, que si había mano de Tammy Abraham, que si el gol de Lukaku era fuera de juego. O sea, el gol de la Roma nace de un fuera de juego de Lukaku. Y yo creo que todos estos sentimientos tienen que saber controlarlo Stefano Pioli, el que está en una situación complicada, no se sabe cuál va a ser su futuro y tal. Sabemos que se viene hablando de esto mucho tiempo, al final siempre termina quedándose y continuando, pero es un final de temporada que una eliminación, terminar el Milan eliminado en la Europa League también, le puede dejar fuera del banquillo finalmente, pero yo lo que sentí es que había molestia por parte de Stefano Pioli, porque le comió la tostada completamente un entrenador, no sé cuántos años tiene Pioli, no sé, 10, 15 años más joven que él. Bueno, yo David, la sensación que me quedó. Yo aquí la lectura que hago es que realmente, como dices, Pioli está muy discutido en Milán. Ya desde la pasada temporada, desde mediados de la pasada temporada está siendo muy discutido, pero es un jugador que la temporada pasada los mete en semifinales de Champions League. Eso hace muchísimos años que el Milan no pisaba tal cuota europea. Es el entrenador que les llevó a un título y es un entrenador que yo desde fuera siempre he dicho que le ha sacado un rendimiento a su plantilla bastante más alto del que considero que tiene. Creo que la situación que tenemos reciente con el Napoli es la que vivió el Milan y que la plantilla del Milan no es una plantilla como para llegar a semifinales europeas, y mucho menos cuando ganó el título de Liga para haberlo hecho de la forma en la que lo ganó. Por lo tanto, creo que Pioli tiene muchísimo valor, pero sí. Al cual le está pesando toda esta situación. Empezó la temporada como un tiro, los primeros encuentros de la temporada arrolló, a nosotros nos arrollaron en el Olímpico, nos pasaron muy por encima, un dominio muy exagerado, nosotros estábamos en otra competición en ese momento y sin embargo, pese a que ha tenido una mejor racha de encuentros y de resultados, digamos en lo que va de 2024, el Milan es recurrente que sus aficionados pongan la lupa o pongan el foco sobre el técnico en cuanto a considerar que tienen mejor plantilla para tener mejores resultados y para tener mejor juego. En cuanto a los resultados, creo que hace mucho daño ver a su eterno rival muy por encima, ganando de la forma en la que va a ganar el Scudetto, que yo considero que es sobrada y en la que tiene muchas probabilidades de hacerlo en el duelo directo que les va a enfrentar en un par de semanas y bueno, en las próximas fechas. Y luego trasladando en la próxima jornada y trasladando esta situación a la de Leao, yo estuve en diciembre en San Siro viendo un Milan Sassuolo. Aquel día Rafa Leao salió pitado del encuentro. Y no era la primera vez que pasaba esta temporada. ¿Cómo
¿Cómo que pitaron? Si los que los han pitado, seguro había romanistas ahí y tú fuiste uno de los que pitaste, porque según Stefano Pioli, de entre los 74.400 algo espectadores que había en San Siro ayer, los que pitaron a Leao fueron los de la Roma. No, fíjate. Así que mira, yo creo que ya tú estás. Ayer pitaron y otro día pitaron a Leao. Yo creo que la coincidencia es que tú estás mandando pitar ahí a Leao. Bueno, es que yo he leído declaraciones, estas declaraciones y no son verdad. Y nosotros, yo lo digo porque nosotros al final vemos los partidos de la Roma y muy probablemente no veamos todos los partidos de cada jornada de la Serie A. Y por lo tanto perdamos la perspectiva de la realidad. Y la realidad es que yo estuve el 30 de diciembre en San Siro y Leao se pitó. Y yo he visto partidos del Milan esta temporada en los que a Leao se le ha pitado. Y entiendo que se le cuestiona una regularidad que el muchacho, porque sigue siendo un muchacho, no tiene a día de hoy. Es el jugador más diferencial del equipo, pero no tiene regularidad. Y esto la gente lo tiene encima durante toda la temporada. Tanto es así porque no va de un partido que el jugador, cuando sale después del partido contra la Roma, tiene un encontronazo con un periodista en la zona mixta, en la zona de entrevistas, y el periodista le acaba gritando: haz tu trabajo. Esto a Rafa Leao, el periodista a Rafa Leao. A esta situación no se llega por un partido, se llega por una temporada. Y una temporada mala de Rafa Leao y de unas exigencias exageradas y quizás desmesuradas y poco coherentes de su afición. ¿Por qué? Porque tiene calidad, pero no tiene regularidad y no hay paciencia ahora mismo en el Milan con la situación deportiva del equipo ¿por qué no? Por lo que hemos hablado. Porque el equipo ha caído de Liga de Campeones a Europa League, porque el equipo está lejos de competirle en la Liga a su máximo rival. Y esto, pues, te genera unas urgencias. Y que está tercero, que está segundo, porque la Juventus ha pasado 3 meses de vacaciones. Correcto. O sea, los resultados de la Juventus en Liga, o sea, vino a ganar el otro día y probablemente el derbi de Turín, tristemente no existe el derbi de la Mole, pero está a 6 de la Juve porque la Juve se autoflageló. Pero estuviera tercero tranquilamente. Es que David, por ya redondear esta situación también en cuanto a Leao y a Teo Hernández, en el día de ayer, estos jugadores hacen mal partido, que decimos, ¿no? Y yo insisto en que están muy bien tapados por la Roma. Pero es que realmente intervienen muy, muy poco. Pero muy, muy poco. Estos dos jugadores. Su peso en el equipo es tan bajo que si vemos estadísticas de toques, de intervenciones, Rafa Leao es el último jugador, obviamente descartando a Mike Maignan, prácticamente el último jugador. Solo de los titulares, solo Olivier Giroud tiene menos intervenciones que él. Y estamos hablando de 36 ocasiones en las que interviene, siendo el jugador diferencial del equipo, y Teo Hernández se queda en prácticamente unos 60, dando una veintena menos de pases de los que realmente el jugador francés promedia por encuentro en esta temporada entre todas las competiciones. Una veintena menos de pases. Evidentemente es mérito de la Roma que los dos jugadores más diferenciales, tanto de incorporación en segunda línea como en el frente ofensivo del equipo milanés, estén totalmente desconectados del partido. Y esto es un mérito tremendo y aquí está la clave de la eliminatoria 100%. Para ir pasando de tema y volviendo a centrar en la Roma, estamos hablando del rival porque evidentemente estábamos conversando todo esto de cómo va a plantear el partido de vuelta a Pioli, que tiene que pensar en muchas cosas y sobre todo la preocupación y la tensión de que el rival le puede ganar el Scudetto en un derbi, o sea, yo no tengo recuerdos de esto, probablemente alguna vez pasó, pero en el derbi de Milán sinceramente no recuerdo y sería apoteósico para el Milán. Sí, fíjate David,
un poquito insistiendo en esa perspectiva de lo que hablábamos de por dónde está metiendo el juego, por dónde realmente llegó a meter el juego el Milan a la Roma, ¿no? Y vamos un poquito más allá. Lo que decía antes de las estadísticas, la Roma lanzó a portería 10 ocasiones o lanzó en 10 ocasiones y el Milan 25, a portería 3 la Roma, 5 el Milan. Realmente hay una diferencia muy grande de estadísticas, pero si vamos un poquito al detalle, podemos observar cómo los 5 lanzamientos a portería del Milan son 5 desde fuera del área. Son 4 del neerlandés Reinders, que es el mejor jugador del Milan, en este encuentro, y esos 4 son desde forma frontal, los otros 3 lateralizados hacia la derecha, insisto, todos desde fuera del área, y el quinto lanzamiento, te acordarás, fue de Adli en desde forma lateral, desde la derecha también, vuelvo a insistir, en que por la izquierda no encontraban ninguna forma de penetrar, desde la derecha Adli hace un centro que acaba convirtiéndose en un disparo a portería y obliga a Miles Vilar a hacer una intervención muy forzada que además acaba, si no recuerdo mal, golpeando en el travesaño. Esos son los 5 lanzamientos a portería del Milan, y si tenemos en cuenta los remates que no van a portería, tenemos una situación muy 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 similar. En ese sentido, primero los de la Roma. Estamos hablando de 5 disparos a portería, fuera de la portería, y los 5 desde dentro del área. 6, tan solo uno más, del Milan dentro del área, y luego otros 3 desde fuera del área, y siempre, insisto en la idea, lateralizados hacia la derecha. Por incapacidad de entrar por la izquierda, evidentemente el Milan se fue basculando hacia ese costado, acabó teniendo alguna ocasión muy clara como la protagonizada por Olivier Giroud a pase de Samu Chukwueze, pero no acabó de hacerlo tan solvente, evidentemente, como para reflejarlo en el marcador, y también como para pensar que con esto les basta para levantar una eliminatoria que ahora tiene que viajar a un Olímpico de Roma. Totalmente de acuerdo. Antes de entrar a hablar de varias cuestiones, decir que las 2 eliminatorias anteriores del Milan, creo que fueron 2, ¿no? Una contra el Slavia Praga y la otra contra el Rennes, ¿no? Contra el Stade Rennes. Sí, ambas se encuentra de cara la eliminatoria por sendas expulsiones que no fueron. Ahí seguro Pioli no habló del árbitro. Al menos en la del Slavia Praga, que fue bastante discutido. Pero bueno, y David, y te voy a dar mi opinión, porque inmediatamente después de la finalización del encuentro, en la televisión española, con los derechos de la competición europea, hacen un programa resumen en el que ponen los resúmenes, valga de la redundancia, de los 4 encuentros de Europa League y los 4 encuentros de Conference League, y en el momento de llegar al Milan-Roma, ni cortos ni perezosos, y sin una imagen de aquello de tirar las líneas que estamos tan habituados a día de hoy, se apostilla de forma contundente y rotunda: Lukaku está en fuera de juego en esta jugada previa al gol. Y yo, por mucho que vea la imagen, no soy capaz, y os prometo que no lo digo con la bufanda de la Roma puesta encima, no soy capaz de tener la certeza de que Lukaku esté en fuera de juego. No soy capaz de tener esa certeza, y creo que, como yo, cualquiera de nosotros no tenemos no podemos asegurar categóricamente Lukaku está en fuera de juego, porque la imagen, si te fijas bien en Gavia, la perspectiva no te puede dar la certeza y la tranquilidad, la seguridad de decir Lukaku está en fuera de juego. Es que es materialmente imposible, salvo que lo hagas con una bufanda puesta encima. Yo viendo el juego, en mi emoción del juego, yo simplemente no lo noté. No lo noté. Yo estaba conversando con ustedes por el grupo de WhatsApp de nuestros Patreon. Dicho sea paso, un saludo a todos, que ayer estuvieron todos muy activos, toda la familia activa de Planeta Roma. Ustedes que también, que no son Patreon, son parte importante de esta familia. Nos escuchan en muchísimos países, en toda Centroamérica, América del Sur, América del Norte, en todo el mundo nos escuchan. Estamos súper agradecidos con el número de escuchas que están teniendo el podcast, la verdad. Un saludo a todos, todas las personas que también leen la web, pero sobre todo a nuestros Patreon, que
son suscriptores de pago y apoyan el trabajo que hacemos, también por contenido extra y por reconocimiento a todo el empeño que le ponemos. Ya a estos ya estamos camino a 6 años. Nuestra criaturita se está haciendo mayor, como nuestros hijos, como el mío, como el de Santi, como las de Sam, que porque Sam se metió el salto mortal. Y lo cierto es que muchísimas gracias a todos. Recuerden que si quieren ser Patreon de Planeta Roma, patreon.com/Planeta Roma, y encontrarán nuestro espacio. Las suscripciones van desde $1 hasta $3, con acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, y también con otras cuestiones. Y si no, pueden descargarse la app. Una de ellas, David, que por cierto lo pensaba hoy, hay una competición de los Patreons de Scorecast, se llama, ¿puede ser? Sí, cómo no. Y voy ganando también. A eso debo decir, ¿quién es el líder en esa competición? Voy ganando yo. Irving se está esforzando, Gabriel se está esforzando, Iván se está esforzando, pero no me han alcanzado, Pero no es tongo, no está amañado esto. No. El único amaño que hay es que hay una regla, y es que Irving, por cábala, siempre tiene que pronosticar en contra de la Roma. Si cambia, sabe que lo desheredo. Pero el resto va bien, Y lo cierto, Santi, nada, que además tenemos el Scorecast, tenemos también nuestro Fantasy, que pueden encontrar todos los enlaces en la descripción de este programa. También tenemos las votaciones que hace nuestro querido Santi cada jornada del MVP. Ahí debatimos, discutimos, en fin. Todos invitados a si quieren ser Patreon de Planeta Roma. Como siempre digo, cada vez que tenemos un Patreon nuevo, al siguiente partido, en una tasa súper efectiva del 99%, la Roma al menos no pierde. En este final de temporada, si no lo quieren hacer por nosotros, háganlo por el equipo, a ver si la cábala al menos sigue siendo efectiva. Pero volviendo al tema del partido, Santi, dice Daniele De Rossi en el postpartido que desde que está en la Roma, 16 de enero, como comentábamos antes, es el partido que más le gustó de Romelu Lukaku. Un partido donde si el que no vio el partido entra a SofaScore o cualquiera de estas aplicaciones, ve la valoración de Romelu faja, no sé, 6.5 creo que le dio Sofa o algo así. Toca pocos balones, o sea, 30 y 31 balones, pocos pases, pero el partido sin balón de Romelu es titánico. Y me gustó mucho el partido realmente, y creo que todavía está asimilando a ciertas cosas en cuanto al juego de Daniele. Sí, es posible. En cuanto a duelos, por ejemplo, gana 4 balones, pierde otros 4, es un 50%. Que podamos tener en cuenta por la trascendencia en el encuentro, están todos más o menos en la misma dinámica, digo por minutaje, porque el otro jugador titular que gana el mismo porcentaje de duelos es Chris Smalling, solo por delante de ellos Bove, que tiene un duelo y lo gana, Tammy Abraham, que tiene 2 y gana 1. No hay nadie más en ese aspecto por delante, y creo que Romelu Lukaku, la performance, la actuación que le pudimos ver en San Siro seguía muy en la tónica del segundo tiempo del derbi, un momento en el que es capaz de ganarte balones, en los que realmente te puedes apoyar en él, en el que sí que empieza a condicionarte ciertas acciones, y aunque sea lejos del área, empieza a pesar dentro del equipo y del juego, que es lo que le veníamos pidiendo en las últimas semanas que habíamos perdido. No estaba marcando goles, pero es que tampoco estaba ayudando al equipo, y ahora mismo sí que lo está haciendo. Creo que es uno de los motivos por los cuales está entrando Abraham a jugar tanto en los dos encuentros, pero nunca está siendo por él. Cuando el partido, teniendo en cuenta las dos situaciones de los dos finales del partido, en el momento en el que entra Abraham, podrías pensar, podría entrar por él, porque luego a su lado, al lado de Abraham, pongo a un jugador que presumiblemente tenga una punta de velocidad más alta, como puede ser Baldanzi, ¿no? Y bueno, me interesa tener un jugador más ágil, más móvil en esa segunda punta, y sin embargo no, mantiene al belga y le da entrada al inglés, con lo que evidentemente Daniele De Rossi también está valorando positivamente todo este retrabajo de Romelu Lukaku, que insisto, pues va sumando
pases claves, va sumando acarreos progresivos, distancias acumuladas y progresivas. En todo esto, Romelu Lukaku poco a poco está empezando a sumarle el equipo y sobre todo en momentos muy claves. Lo hizo en el derbi, creo que ayer en el segundo tiempo, el inicio del segundo tiempo, igual que en el derbi, también estuvo especialmente entonado. ¿Crees que le importa más a Daniele que Lukaku tenga este tipo de performance o que haga goles? O las dos. Al final los delanteros son determinados por los goles, obviamente, pero... Pero sí, pero yo creo que condiciona la segunda a la primera. Y creo que en el fútbol actual y contemporáneo se pide más a los delanteros que sea así. Es decir, que los goles vengan después de un trabajo hecho para el equipo. Y hay varios ejemplos en los que predominan esos delanteros que, pese a una falta de gol, le dan mucho más al equipo, porque asumes que ese gol se puede llegar a suplir con jugadores de segunda línea, aprovechando sus movimientos, aprovechando los espacios que están generando, las ocasiones que les pueden brindar en forma de asistencias o de pases claves que pueden hacer los delanteros. Se valora muchísimo la capacidad tanto de fijar, de hundir, como de arrastrar a esas defensas y sacarlos de posición para que sean otros los que la aprovechen. A día de hoy es muy difícil no ver, lo hemos comentado en alguna ocasión en el programa, es muy difícil encontrar un equipo que defienda y que salga jugando, y por lo tanto, en caso de pérdida, a lo que te vas a enfrentar es menos de 3 centrales. Y en ese sentido, tener un delantero que sea capaz de uno de esos 3 centrales llevártelo al campo que a ti te interesa, al campo me refiero a lo mismo de antes, si me interesa hundirlo, lo hundo, si me interesa arrastrarlo y generar ese espacio, me lo arrastro. Pues cada vez esto tiene más valor, cobra más valor en el mundo actual del fútbol de élite, y creo que se condiciona mucho lo primero a lo segundo. Primero este tipo de juego y luego los goles, porque en algún momento acabarán llegando, sea porque él los brinda o sea porque el juego acabará generándole esa posibilidad, ¿no? Y en grandes pasadores de delanteros centros en los últimos años hemos tenido a grandes jugadores. Hemos tenido a Karim Benzema, tenemos, porque al francés ya le doy semi-retirado, pero tenemos aún en la élite del fútbol europeo a un Harry Kane, que es un jugador superlativo, tanto en el pase como en el gol, y creo que tiene que ir ligado en esto. Y Edin Dzeko es un buen ejemplo, que lo pudimos vivir en primera persona. Y a mí siempre me da la impresión de que Daniele quiere ver en Romelu Lukaku, que es bastante difícil porque lo de Edin era natural y tenía otra envergadura física y otro entendimiento del juego, un poco lo que veía en Edin. Luego, cuando hablas de esto y hablabas antes de porcentaje de duelo, tengo que mencionar el nombre propio de Paulo Dybala, que se marca un partido extremadamente descomunal, ganando 7 de 10 duelos para un 70%, que es una absoluta barbaridad, moviéndose por todas las partes del campo. Sí, y vuelvo a lo mismo que te decía antes, ¿no? Estadísticas que yo considero relevantes en este partido contra el Milan tienen menos peso, porque el juego de la Roma, salvo momentos puntuales, es muy horizontal. Yo, hablando en chats privados, decía, bueno, es que la Roma, cuidado con lo que voy a decir, pero la Roma fue a defenderse a San Siro. En muchísimas ocasiones pudimos ver como en un inicio del encuentro, es más, vimos un bloque medio bajo, con líneas muy juntas y que contragolpeaba, y en un tramo final del encuentro vimos un bloque totalmente bajo con líneas muy juntas que contragolpeaba, con menos éxito porque estaba más lejos, más cansado y tenía un resultado a defender y pocos minutos por delante, ¿no? Con lo cual eso también te condiciona. Pero creo que fue una Roma defensiva, con un planteamiento táctico brillante a nivel defensivo, del cual también nacía esa vertiente ofensiva. Pero hemos ido a ese mismo estadio a defendernos en otras ocasiones con un resultado muchísimo más difícil de digerir, ¿no? Y en este sentido, Dybala, pese a que no puede tener estadísticas similares a partidos anteriores, es el segundo jugador que más balones mete en el último tercio de campo, en el tercio que defiende el Milan. Es el segundo jugador con más pases progresivos. Es de los jugadores
con mayor acarreo, con mayor distancia recorrida con el balón en los pies, con sus pases, con lo cual vuelve a ser un jugador bastante determinante para el juego de la Roma y que además atraía mucha atención. Lo vimos en un primer tiempo que creo que para mí es el mejor de la Roma en el encuentro, siendo objeto de faltas. Y faltas porque querían cortar, ¿no? Y porque él tenía la capacidad de atraer esos balones. Muchísima movilidad por parte de Dybala para ofrecerse como una opción de pase real en salida de balón y desahogar esa presión alta que hacía el Milan. Muy, muy bien aquí Dybala, en ese movimiento para facilitar la salida de la Roma. Y no solo Dybala, te lo traslado a otro compañero suyo, porque ninguno de los dos, ni Dybala ni Paredes, han estado en la votación de los MVPs del encuentro, pero creo que los dos hacen muy buen partido. El otro es Leandro Paredes. Vuelvo a lo mismo, quizás pasa más desapercibido en este encuentro, pero es el jugador que siempre está entre segundo, primero, tercero, jugador a nivel de pases también en este encuentro, el jugador con más intervenciones del equipo, como es habitual en él, y también es de los mejores jugadores en estadísticas defensivas de la Roma en este sentido. El mejor en cuanto a tackles e intervenciones, la suma de ambas, también de los mejores en despejes, el segundo, por detrás de Celik, al que antes ya he hecho referencia, con lo cual estamos hablando de un muy buen partido nuevamente de Leandro Paredes también. Ya pensando un poco en el partido del próximo jueves, antes de comentar un poquito el partido también que nos toca antes que en línea temporal, que es ese partido en Friuli, en el Dacia Arena ante el Udinese. Brian Cristante fue amonestado, uno de los que estaba apercibido. Cristante, Paredes, Spinazzola y Llorente, creo que, si no estoy mal, creo que eran los que estaban apercibidos o están apercibidos. Cristante no va a estar, por lo tanto, en el partido del Olímpico. ¿Esperas a Renato Sánchez de titular? No, por favor, no. O sea, quiero vivir unos cuantos años más. Chicos, si lo de Smolin nos ha salido bien, ¿quién sabe? Sí, no, pero por favor, no tentemos a la suerte, no. Vamos. ¿Quién ves de posible reemplazo entre el propio Renato Sánchez, Aguar y Eduardo Bove? Para Eduardo este partido, Bove, ¿no? David, no tiene mucha más vuelta de hoja porque creo que responderá al mismo patrón en cuanto a que la Roma va a defender siempre con muy pocos espacios, con las líneas muy juntas. Y en ese sentido, creo que el idóneo es Eduardo Bove. Sí, porque estaba pensando, quizás podría entrar Van Dancy, Pellegrini entrar en el doble 5 con Paredes, pero ya sería desacomodar las cosas que funcionan y Pellegrini es una de las cosas que funcionan. Yo confío en Eduardo, creo que es un jugador, o sea, ya hemos hablado sobremanera esta última temporada o esta temporada bastante de Edu y yo creo que puede hacerlo, ¿no? Creo que puede hacerlo. Es uno de los cambios, el segundo cambio a la postre de Daniele De Rossi. Te pregunto también por ello a ti, David, sobre las declaraciones de Daniele De Rossi al respecto, porque llegó un momento en el que yo entendía que no iba a hacer cambios y yo entendía el motivo, porque era evidente que este equipo le estaba dando muy buen resultado, pero también que llegado al minuto 80, que es el primer cambio en el cual da entrada Temi Abraham por Paulo Dybala, en ese minuto el equipo ya evidenciaba estar muy cansado y el Milan ya nos había generado un par de ocasiones bastante claras. Los siguientes cambios es el doble cambio de Aguar y Bove en el minuto 88 por Pellegrini y Paredes respectivamente, para finalizar un par de minutos después, en el minuto 90, dando pie y entrada a Llorente a cambio de Romelu Lukaku. Unos cambios muy tardíos, muy tardíos. ¿Y cuál fue la explicación de Daniele De Rossi? Yo hice una pequeña notica, o sea, un escrito de opinión que pasé por nuestro grupo de WhatsApp de Patreon, nuestros Patreons, si nos está escuchando, pueden leerlo acerca de mi opinión sobre el tema de la gestión de los cambios y tal, a manera global, no solo pensando en el partido contra San Siro. Pero Daniele dice que él vio bien al equipo, que sí, que quizás pudieron ser un poco tarde, que pudieron ya haber llegado antes y que tal y más cual, pero que él en realidad vio que el equipo lo estaba haciendo francamente bien y que no sintió la necesidad para
de hacer los cambios. Y él dice también que los cambios, y cuando más ahora que tiene 5, son para reparar, remediar o mejorar situaciones dentro del plantel que está jugando en ese momento del campo. Y la sensación, a mí también me da la sensación que el equipo lo estaba haciendo bien, más allá de que a partir del minuto 75 se vio 70-75, se vio que físicamente había algunos que no respondían y que se le estaba exigiendo sobremanera. Quizás también por eso el equipo se escacha un poco más hacia atrás. Pero claro, responde a eso, ¿no? A una cuestión física en realidad, porque claro, si él miraba al banco, no había ningún jugador que mejorara las prestaciones de los titulares para lo que él estaba queriendo y lo que le estaba demandando el equipo, y era más una cuestión física de refresco que una cuestión técnico-táctica. Sí, no, y al final yo creo que también es cuestión técnico-táctica, porque es interpretar lo que está pidiendo el Shaarawy. Por ejemplo, con Mourinho se forjó y tiene una segunda vida en un rol que no era el suyo, se adapta, crece y hoy juega por la derecha. Por ejemplo, Spinazzola, cuando Fonseca o alguien le pedía que jugara por la derecha, simplemente decía que no y punto y se acabó, punto pelota. Y el Shaarawy es un tipo que se pone el overall donde hay que jugar, la derecha, la izquierda, carrilero, segunda punta, falso 9. Y ahí está el resultado del Shaarawy. O sea, ¿cuál podría ser el recambio para el Shaarawy? Adelantar al Chelsea y poner a Kadrov, meter a Zalewski. O sea, ninguno te iba a interpretar el rol, el trabajo y lo que había que hacer en ese partido, como lo hizo el Shaarawy, que jugó los 90 minutos y al final terminó un poco también agotado. El medio del campo, Cristante al final estaba amonestado, lo aguantó un poco, pero al final ni Cristante ni Paredes se vieron tan cansados. Al final termina saliendo Paredes y entra Eduardo Boe a jugar un poco lo mismo con Pellegrini. El partido de Pellegrini fue muy bueno. Yo creo que al final el partido es bueno, termina yendo a Llorente por Lukaku, después de jugar unos 10-12 minutos con Tammy, intentando buscarlo, porque al final Daniel tampoco renuncia a buscar algo más, y cuando mete a Tammy con Lukaku, es una declaración de intenciones de qué esperaba en ese final de partido y qué podía lograr, porque si no podía haber metido directamente a Llorente por Lukaku y se acabó a defendernos más. Uh-huh. Y yo creo que respondiendo a eso, pues es que a Renato lo veo un perfil quizás más de ida y vuelta, y Bove ya hemos dicho varias veces que con el balón en los pies también que está creciendo un poco, pero su mayor virtud es la defensiva, la de mantener una posición, presionar siempre de frente, modificar ese trayecto de crecimiento del equipo, y a mí no me extrañaría volver a tener una situación muy concreta del Milan, que fue que Loftus-Cheek hizo, que fue muy destacado en el partido de ida en la primera vuelta de la Serie A en el Olímpico. Para mí fue un jugador muy destacado del Milan con sus llegadas de segunda línea. Aquí tuvo una tarea defensiva muy importante, que era la de estar siempre casi permanentemente encima de Paredes, intentar mitigar la importancia de Paredes. Lo consiguió levemente, como hemos visto, porque no tuvo la relevancia en otras ocasiones, pero sí que la continuó teniendo. Aquí necesitas a un jugador que te pueda ayudar. Por lo tanto, Pellegrini, yo que, salvo sorpresa negativa, y esperemos que no suceda de aquí a entonces, en forma de lesión, Pellegrini debe ser de la partida, porque vas a necesitar esa parte. Si Loftus-Cheek está muy pendiente de Paredes, también genera un hueco, que es lo que antes os decía. Ahí había la necesidad de suplir esa carencia de tener a Paredes, y la suplía perfectamente Paulo Dybala, acudiendo constantemente a esa zona, porque también le hacen el aclarado a modo baloncestístico hablando, le hacían el aclarado para que Dybala acudiera a esa zona, quitándole a todos los jugadores del centro del campo, Paredes con Loftus-Cheek, Cristante y Pellegrini un poquito más escorados hacia los lados, ¿no? Entonces, yo creo que esto se repetirá, y el caso de Cristante, el jugador idóneo de los que tenemos en plantilla para este partido y para las características de este partido de entrada, me parece Eduardo Bove, y además con muy poca duda. Yo estoy en la misma línea, el resto no me da confianza. Pero bueno, es que esa es otra, David. ¿Qué confianza te ofrece José Maguar con la temporada que ha hecho? No, me muero, me cago encima. Si o sea, cuando yo veo que, o sea, yo lo dije en el grupo de WhatsApp de nosotros,
Dice, los huevos de Rossi poniendo también ahora en el minuto 81 en San Siro, saliendo de una lesión de casi un año sin jugar, a meterlo en este partido. Los huevos de Rossi con Smalling titular, a correr con Giroud, a correr con Pulisic, con Leao, con los Tuchí, que en Serie A venían volando y esta gente no ha perdido creo que 2 partidos en todo el 2024. Y en Serie A venían de 9, 10, ¿cuánto? No sé, sin perder. O sea, venían volando y yo me caí encima diciendo, bueno, Smalling, me presigné y Forza Roma, porque era la verdad. Entonces no hay mucho más. O sea, tienes a Moon fuera, Baldanzi está en su proceso de crecimiento, Renato no cuenta, Rick ni hablar, sale lo mismo y los otros eran Joao Costa y Angelino. Angelino va a jugar sí o sí contra el Udinese, lo va a hacer Diego Llorente probablemente también, vuelve en Diga que no estaba, está Huijsen que no está en la lista pero va a jugar probablemente cambie los 2 centrales contra el partido contra el Udinese. Imagino que sean Ndica y Huijsen, quiero pensar, muy probablemente, o incluso, no sé por qué me da a pensar que puede ser incluso Huijsen de carrilero por la derecha o de lateral por la derecha, en una falsa línea de 3 o un 3,5. O sea, Shelley probablemente va a descansar probablemente Paredes. Imagino que a lo mejor a Pellegrini le pregunta, oye, ¿quieres jugar? Puedes jugar, tienes para 45 minutos, descansa y después juega. Ahora hay que ver la gestión que hace con Lukaku o Dybala. Ya se había hablado en la previa, desde que empezó el proceso de recuperación, que los primeros minutos reales de Tammy Abraham llegarían entre Milan y Udinese. Pudiera ser que Tammy fuera titular contra Udinese en Friuli, en un partido que no exige tanto. El propio Baldanzi pudiera reemplazar a Dybala. O sea, yo creo que va a ser una rotación masiva de 6-7 jugadores pensando en esa vuelta. Sí, pero sobre todo, David, que todos estos movimientos que hemos mencionado, que respondan y nosotros seamos capaces de entenderlo desde fuera también, a qué responden, ¿no? ¿A qué se deben? La inclusión de Smalling, antes lo mencionábamos. Oye, pues tienes un delantero centro que va muy bien por arriba. ¿Cuál es tu mejor defensor por alto? Evidentemente Chris Smalling. ¿Está ya habilitado para jugar? Sí. Pues responde a eso. Oye, luego nos ha salido bien, ¿no? Lo mismo que el Shaarawy, sí. Que nosotros mencionábamos, el Shaarawy por la derecha. Oye, ¿a qué responde esto? Pues responde a que Theo Hernández es el jugador con mayor progresión del Milan y un jugador capital para el equipo rosonero, y de esa forma condicionas tanto en ataque o en defensa, porque le obligas a estar más pendiente del espacio que deja atrás y por lo tanto no sube tanto, que así fue hasta el minuto muy 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 largo y avanzado del encuentro, y así como que además tienes la capacidad de repetir esos esfuerzos con el Shaarawy persiguiendo de forma defensiva, en esa vigilancia defensiva, al lateral francés y a su vez el costado opuesto. ¿Por qué estaba Pellegrini de extremo izquierdo? Porque el movimiento muy habitual desde hace ya mucho tiempo en el Milan de Calabria no es el de subir la banda, es la de integrarse en el centro del campo. Entonces el recorrido que le solicitas a Pellegrini siempre es muchísimo más pequeño que el recorrido que le estás pidiendo al Shaarawy defensivamente, ¿no? Y esto responde a algo. Hay un trabajo detrás, hay una observación del rival y hay una elección dependiendo de las cualidades de tus jugadores. ¿Tú recuerdas la nota que sacaste en la página web, en planetaroma.net, sobre Meiles Vilar y la importancia que pudiera tener Meiles Vilar en el encuentro para respecto a otros partidos anteriores en cuanto a la salida del balón? Sí, como no, en Twitter o X, como quieran llamarle, porque lo habíamos hablado aquí, ese día lo remarcó Corriere dello Sport, la importancia que iba a tener el Vilar en cuanto al juego y involucrarse y ser un hombre más, y así fue. Pues fíjate, David, cuando la Roma iba a lanzar de portería, sacaba de portería, el Milan, ya se sabía, porque el Milan lo hace,
se posiciona muy arriba, en una presión muy alta. Para salvar esa presión inicial del Milan, lo que hacía la Roma era dejar a 3 jugadores arriba, fijados, que eran Dybala, Lukaku y Pellegrini, en un 3-3 con los defensores del Milan. En un 3-3. Y a partir de aquí sacaba de portería Mancini hacia su izquierda, a su derecha, perdón, donde encontraba a Miles Villar, que era el que daba el pase en largo. Miles Villar en largo, 19 pases intentados, 10 completados, un 52,6%. El jugador con más pases largos intentados del partido. No iba mal encaminada la nota de prensa que tú escribiste. Santi, no sé qué tiempo llevamos porque tú eres el que va llevando el tiempo de grabación. Ya llevamos una horita, pero la parte positiva, David, es que te puedo comunicar que los apuntes tácticos que tenía anotados ya los he dicho, así que ya no te voy a alargar más en ese sentido. No, hombre, faltaba más y si esto nos da claridad, o sea, nos ayuda mucho a entender el juego, a entender por dónde van las cosas, por qué pasan y otras cuestiones. O sea, yo hablaba de lo de la gestión de los cambios, sobre todo pensando a futuro. Esta es la nota que puse por el grupo de WhatsApp. Hemos hablado de muchísimas cosas, de todo lo que pasó en el partido, de la previa, incluso ya abrí un poco el melón del Udinese Roma, porque al final es un partido donde el Udinese ha perdido jugadores importantes que van a estar definitivamente de baja, que uno que es Sandy Lowry, el otro es Florian Thauvin, que no va a estar ninguno de los dos por lesión. Un partido donde hay que rotar, pero el fútbol hoy, como decía al inicio, va tan rápido que no te da tiempo a saborear ni pensar en las victorias ni saborearlas mucho, porque tienes un partido siguiente. La Roma inteligentemente no viajó de vuelta de San Siro o de Milán, de Lombardía a Roma, a la capital. Se mantuvieron en la capital de Lombardía, en Milano. Entrenaron este lunes en Moncello, en la ciudad deportiva del Monza, allí preparando el partido contra el Udinese. Después del partido contra el Udinese se van a trasladar este sábado hacia Friuli y para jugar el partido el domingo, y luego estarán retornando a Roma para a partir del lunes empezar a preparar el partido contra el Milan en la vuelta. El Milan estará enfrentando al Sassuolo este fin de semana en el Mapei, un equipo que viene muy mal. Si no ganan ese partido ya serían encender más las alarmas todavía, pero bueno, ya eso a nosotros de cierta manera nos interesa, pero bueno, es un partido que hay que ganar contra el Udinese, porque los rivales están ahí, siguen sumando. Bologna de Thiago Motta está bien, ganó la Lazio abriendo la jornada este viernes contra la Salernitana 4-1, como era de esperar. En fin, un partido muy importante y que yo espero sobre todo que los jugadores que salgan en esta rotación puedan aportar y lo hagan bien, Santi. Lo comentábamos con Juan Diego en el programa anterior. No será un partido sencillo, ¿vale? Desde el punto de vista, al menos no deberíamos esperarlo, desde el punto de vista que nos cueste muy poco trabajo el ganar el encuentro, ¿vale? Lo previsible es que tengamos el balón, lo previsible es que generemos nosotros el volumen de llegadas y que sea la Udinese quien trate de contragolpear. Pero solo por poner un par de ejemplos, ¿no? En el anterior encuentro iba a decir de la semana pasada, mentira, de este lunes, la Udinese hace 4 días perdió contra el Inter en casa, en Friuli, pero lo hizo en el minuto 95. David Fratesi anotó para los Nerazzurri en el minuto 95, en el tiempo extra, en el tiempo añadido. Se puso por delante Udinese y se vio obligada a remontar el Inter. Con lo cual no está regalando los encuentros. Cuando pierde, no suele perder por mucha diferencia de goles. Es cierto que sí que tiene facilidad para encajar, es de los equipos que obviamente estando bajo en la tabla pues tiene facilidad para encajar y se está jugando la vida. Es que está tan solo a 2 puntos del descenso. Es el equipo también, a su vez, David, que menos pases da en general, que menos pases da en progresión de toda la Serie A. Con lo que
bueno, pues es algo bastante llamativo, ¿no? Da poca cantidad de pases progresivos, pero son con los que intenta marcar. Yo creo que todos recordaremos el Udinese de las últimas temporadas con muchísima potencia en los carrileros. Esos carrileros, Destiny Udogie y otros tantos han ido saliendo, sea rumbo a Atalanta, sea rumbo a Tottenham, sea rumbo a otros equipos, pero se ha ido debilitando el equipo. Jugadores diferenciales como la temporada pasada Gerard de Deulofeu en esta temporada están viviendo un auténtico calvario de lesiones y bueno, pues comandado por Cioffi, un entrenador que vive su segunda etapa en Udine y que realmente no ha tenido demasiado éxito en cuanto a resultados. Mejor su primera etapa, acabó yéndose al Hellas Verona, donde apenas duró 10 partidos y ahora ya lleva 23 partidos esta temporada. No empezó la temporada la empezó Sotil, el entrenador que estuvo al mando del equipo la temporada anterior, y en esta ocasión lleva 23 partidos y en 23 partidos al mando Cioffi tan solo ha conseguido 4 victorias, 10 empates y 9 derrotas, menos de un punto por partido, ¿no? Jugado, con lo que ojalá siga esta tendencia de los del Friuli, del Chebrate ante nosotros. Totalmente de acuerdo, Santi. Creo que ya vamos llegando al final de este episodio, donde hemos repasado completamente lo que pasó en partido contra el Milan, un poquito del Udinese y poco más. Por cuestiones de tiempo no nos da, si fuera por nosotros seguimos hablando aquí, ¿no? Pero sería, como digo siempre, el audiolibro de la película Titanic, pero no es nuestro interés. Ojalá pudiéramos tener un episodio diario, que sería lo bueno, porque al final la Roma no deja de crear contenido, no hay siempre informaciones, debate, polémica, tal y más cual, pero bueno, estamos como promedio cada 4 o 5 días sacando un episodio, lo cual es muy bueno. Así que nada, entiendo que hay personas que no les gustan los podcasts tan largos, que prefieren 15 o 20 minutos. Nosotros siempre hemos considerado que hablar de fútbol y explicar las cosas para que las entiendan, se comprendan, dar contexto y conversar, socializar, es más que un tweet o un TikTok o un video o un audio de 15 o 20 minutos, ¿no? Yo creo, David, además nosotros tendemos a hacer podcasts relativamente relajados, un poquito más en frío respecto a los partidos, que nos permitan analizarlos más en profundidad y no quedarnos solo en la superficie, que si no hubiéramos hablado horas y horas sobre arbitrajes, ¿no? Como han hecho otros, manos, fueras de juego y Pino Puentes. No sé, yo creo que la tendencia de Planeta Roma es la de hacer podcasts independientemente de su duración, con cierto contenido, con cierta voluntad pedagógica y informativa también, más allá de nuestra opinión, que obviamente siempre está intrínseca en ello, pero podcasts en los que podamos debatir y podamos hablar de muchísimo, que como tú dices es todo lo que genera la Roma, desde un punto de vista también un poco frío, no necesariamente el calentón. Nuestros Patreons ayer después del partido tuvieron cerca de 15 minutos, ahora que decías tú también ese tiempo, cerca de esos 15 minutos, con opiniones tanto de Juan Diego, la tuya, la mía y la de Sam, de postpartido. En otras ocasiones han tenido también la de Arión, por ejemplo, y ahora, pues 24 horas después, ahora mismo son 24 horas después de ese encuentro, tenemos la facilidad de aportar datos, de aportar serenidad, de aportar tranquilidad y mirar un poquito más lejos, mirar al partido del próximo fin de semana y al de la semana que viene también. Sí, completamente. Ha sido una semana espectacular. Nosotros le ponemos broche de oro. Y ahora vamos a otra porque el fin de temporada va a ser súper intenso. Pero bueno, nos disfrutamos esta victoria. Ha sido una semana que me he levantado todos los días en una nube y ahora más todavía. Viendo a los del Milan sufrir, ¿qué les puedo decir? Es un placer que tengo enorme. No tengo nada personal, pero tengo algo contra el Milan. Cosas de hincha. Porque si eso, como decía Santi, ahí yo escuchaba, me colé en una transmisión de unos milanistas en un live post partido y ¿para qué te cuento?
como decimos acá, a llorar a maternidad. No sé si por allá se usarán esa frase. Decimos a llorar a la llorería. Pero... A llorar a la llorería, aquí, a llorar a maternidad, que al final la maternidad es donde nacen los niños y sí, ahí es donde está el llanto, ¿no? Pero bueno. Sí, yo fíjate, David, mi audio que iba para los Patreons ayer después en el postpartido, decía, para finalizarlo, aquello de el equipo está evidentemente en un momento de confianza muy alto y hay que disfrutarlo, ¿no? Hace unos días, previo al partido al Alacho, decía aquello también de es el momento de dar un golpe sobre la mesa y ir a por ellos, ser ambiciosos. Pues yo creo que hay que seguir esa tendencia. Estamos en un momento totalmente determinante de la temporada, nos jugamos un pase a semifinales europeas, ahí es nada, y no normalicemos esta situación. Exacto, no lo normalicemos, no es lo normal, y démosle el valor que merece. Y luego vienen partidos, tanto este de Udinese en Udine, como los siguientes. El siguiente, recuerdo, es el Bolonia. Son partidos muy importantes que la Roma está capacitada para ganar, pero que también necesita del apoyo de los tifosi, y que creo que el momento es muy bueno y hay que entre todos intentar alargarlo lo máximo posible. Te lo he dicho, digamos, no sé si despedirme con un pequeño dato. Mancini ha marcado 14 goles con la Roma. El número 13 fue el del derbi, y hasta ese preciso momento todos los goles que habíamos marcado, todos con la Roma, habían sido en el Estadio Olímpico. En 10 partidos de Serie A, 2 en Europa League y 1 en Conference League. Y contra el Milan fue el primero que marcaba con la Roma fuera de casa. Gianluca Mancini no marcaba fuera de casa en Serie A, o en absoluto, no marcaba fuera de casa desde la 18-19 en un Frosinone-Atalanta que terminó 5-0 por el conjunto de Bergamo. Así que, y las palmas a la Atalanta, que está enfrentada con nuestra nación, cuestiones de tifo y de mundo ultra, pero que siempre se celebra que pierde el Liverpool. Y además con 2 goles de un romano, que les cuento. Así que llegamos al final, Santi, un abrazo para ti, nos estaremos viendo pronto para acá, para hablar un poquito de lo que pasó en Friuli y para echar un poquito ya la mirada a ese Roma-Milan que nos pondrá una vez más probablemente en unas semifinales de una competición europea. Nos despedimos sin antes recordarles y pedirles siempre de favor que dejen sus comentarios, sus opiniones, like, porque es muy importante para nosotros saber que llegan hasta el final del podcast, que nos escuchan y que están ahí y somos parte de su día a día. También no nos podemos despedir sin antes recordarles que siempre lo más importante es Forza Roma. Chao.